agradeceros la invitación a poder participar en esta sesión y poder presentar cómo colaborar de una forma más inteligente entre los propietarios o promotores y los equipos de diseño. A ver. Bien, bueno, pues mi nombre es José Ariza, soy técnico especialista en Autodesk y, bueno, soy ingeniero mecánico. Llevo más de 10 años de experiencia en el sector de la construcción, más de 5 años en Autodesk, como os decía, como especialista técnico, ayudando, asesorando a las empresas en la transformación digital. Y, bueno, como cosa interesante o diferente con respecto a mi perfil, pues tengo experiencia en temas de simulación CFD en coches de competición. Estoy seguro que todos conocéis Autodesk por AutoCAD, pero realmente Autodesk es mucho más que un software en concreto, ¿no? O sea, nuestro objetivo como empresa es crear un mundo mejor, un mundo más sostenible, diseñado y construido para todos. Y para ello, pues, trabajamos en 3 industrias, en arquitectura, ingeniería y construcción, manufacturing y producción de elementos y, por supuesto, también media entertainment. A nivel mundial, pues tenemos más de 17 centros de I+D. Luego, para que veáis el nivel de inversión y a nivel tecnológico que hacemos para estar siempre al día y para ofrecer la mejor tecnología a nuestros clientes. Luego tenemos más de 200 millones de usuarios a nivel mundial, repartidos por estas 3 industrias que os he comentado inicialmente. Por último, pues para nosotros el crear el futuro es una parte muy importante. Por eso tenemos más de 680 millones de estudiantes y docentes con acceso gratuito al software de Autodesk para realmente brindar las herramientas para hacer un futuro mejor. Yo hoy, en vez de presentaros una agenda con múltiples puntos que vamos a ver, os quiero hacer como una promesa. Os quiero prometer que al final de esta sesión pues vais a ser capaces de tener nuevas ideas, nuevos flujos de trabajo, nuevas herramientas que os van a ayudar a reducir tiempos de revisión, validación y toma de decisiones, independientemente de si sois un propietario, un promotor o estáis más en la parte de diseño a nivel de pues, arquitectura o de ingeniería. Bien, empecemos por entender un poco cuáles son los desafíos y los resultados empresariales que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de proyectos de construcción, ya sea inmobiliarios o de cualquier tipo, ¿no? Bueno, pues ¿cuáles son estos principales desafíos que tienen los propietarios? Bueno, en primer lugar, datos desconectados. Falta de información sobre cuál es el rendimiento real de los proyectos para tomar decisiones realmente fundamentadas en datos, en información que realmente nos permita tomar mejores decisiones. Existen flujos de trabajo totalmente fragmentados. Ahora hablaré más en detalle de esto, donde al final pues, hay una pérdida de información brutal que solo conlleva a retrabajos que suponen un coste muy alto en cualquier proyecto. La realidad es que, aunque la tecnología BIM, la metodología BIM está ya en nuestro día a día, yo diría casi ya en nuestro ADN de los proyectos, aún sigue haciendo falta un estándar BIM a nivel nacional y también estándares de diseño que nos permitan pues, trabajar de una forma colaborativa efectiva. Y esto al final lo que supone es un aumento de los tiempos y de los costes de diseño y que repercute en un menor rendimiento operativo. Al final, no solamente los flujos de trabajo son fragmentados, sino que la realidad es que todos los proyectos a día de hoy pues son muy distribuidos, donde, bueno, con el tema de la pandemia pues nos vimos obligados a trabajar de forma deslocalizada, remota, desde casa. Y luego también los proyectos cada vez son más complejos y requieren de trabajos multidisciplinares, donde múltiples empresas trabajan entre sí, ¿no? Y al final, la falta de transparencia entre estos equipos pues, provoca que cada uno trabaje en silos, de forma que no haya realmente un trabajo transparente que facilite la ejecución de los proyectos. Y por último, un desafío muy importante que tienen ahora los propietarios es la sostenibilidad.
La realidad es que esta palabra forma ya parte también de nuestro vocabulario en el desarrollo de los proyectos, no solamente como un requisito de diseño, sino como una forma de entender cómo diseñamos y cómo construimos, ¿no? Luego, para ellos, ser capaces de reducir las emisiones y ser capaces de construir edificios más sostenibles y que tengan un menor impacto medioambiental y también un menor consumo energético, pues supone un reto en cada uno de los proyectos. Tenemos que entender que, aunque la construcción es una industria colaborativa, participan múltiples empresas, múltiples agentes que intervienen a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, pero que está muy fragmentada o atomizada, donde realmente en cada parte del flujo de trabajo pues, se trabaja en silos. Y no solamente esa forma de trabajar, sino que cada una de estas empresas, de cada uno de estos agentes, pues utiliza herramientas totalmente diferentes, plataformas diferentes, tecnología diferente. Y para que os hagáis una idea, más del 25% de las constructoras en el mundo tiene más de 5 aplicaciones diferentes para una misma actividad, para una misma funcionalidad. Luego, fijaros la problemática que esto puede causar cuando esto lo intentamos integrar con sistemas de comunicación que requieren trabajar con otras empresas, ¿no? Cuando hablamos de esta comunicación, pues este tipo de comunicaciones fluye a través de diferentes fuentes, por email, hoy día incluso ya nos comunicamos a nivel profesional por WhatsApp con el móvil, pero bueno, existen múltiples vías de comunicación, pero que no siguen un estándar, no siguen realmente una única fuente de verdad del proyecto donde estas comunicaciones puedan ser aglutinadas de una forma que no produzca pues, retrabajos o problemas de gestión de versiones o de problemas de comunicación. ¿Y cuál es el impacto de esto que os acabo de comentar? Bueno, pues a nivel de equipos, pues supone más de un 35% del tiempo se pierden actividades que no son relevantes para el proyecto, que no son óptimas. Entonces, estos son más de 14 horas por personas a la semana. Imaginaros que estamos invirtiendo este tiempo en tareas que no son productivas, que no tienen un impacto positivo en el proyecto. A nivel de proyectos, pues más de 280 billones de dólares es el coste anual en la industria de la construcción debido solamente al retrabajo. Es decir, cosas que hacemos 2 veces porque no la hemos hecho bien a la primera. Entonces, fijaros la cantidad de dinero que se pierde entre nuestras manos debido a esto. Y a nivel de negocio, pues de estos 280 billones, el 95% de este dinero, de este coste anual en la industria, está asociado a problemas con la información y con las comunicaciones que realizamos en el proyecto. Bueno, pues con esto simplemente quería daros un contexto de cuáles son los desafíos y las problemáticas que tenemos a día de hoy en nuestra industria, si somos un promotor, si somos un propietario de un proyecto y queremos colaborar con diferentes agentes, ¿no? Pero estoy aquí para daros información nueva, daros buenas noticias, daros luz, ¿no? Para aportar valor. Entonces, tenemos un nuevo paradigma que comienza con una construcción conectada, donde las diferentes fases de un proyecto, diseño, planificación, construcción y operación, realmente hagan que los diferentes agentes que intervengan en el proyecto estén conectados en una única plataforma de comunicación, de gestión del proyecto de principio a fin, donde todos ellos sean capaces de desarrollar diferentes flujos de trabajo, diferentes acciones, diferentes funcionalidades de forma conectada y poder sacar el máximo rendimiento de toda la información, de todos los datos que vamos a ir desarrollando desde el diseño hasta la operación y mantenimiento de un proyecto. Y esto es lo que yo hoy os voy a presentar de cómo trabajar en un entorno colaborativo a través de Autodesk Construction Cloud pues puede ser un cambio, un nuevo paradigma a la hora de colaborar y desarrollar proyectos en el sector de la construcción. Pero bueno, cuando hablamos de una construcción conectada, tenemos que hablar de transformación digital. La transformación digital ya está en nuestro día a día absolutamente para todo. Ya tenemos un móvil, ya tenemos esa capacidad de poder hacer nuestras tareas cotidianas directamente de una forma digital. Sin embargo, a nivel profesional, pues todavía vemos
que hay mucho margen de mejora. Pero hay una serie de pasos que ya hemos ido dando, como la digitalización, pues de una forma estática, con el trabajo, nos movimos del papel a trabajar en un entorno 2D, en un entorno CAD, donde el papel sigue siendo una parte fundamental y desafortunadamente en muchos proyectos todavía sigue siendo así, pero poco a poco en esta digitalización nos hemos ido moviendo a un entorno más convergente con la tecnología BIM, donde realmente ahora construimos virtualmente nuestro proyecto antes de realmente poner una piedra en la obra. Pero es una parte de la digitalización, pero este concepto de transformación digital va más allá. Por eso en la parte de transformación tenemos que dar más pasos para realmente ser más eficientes y trabajar de una forma más colaborativa. Aquí es donde nos llevamos la metodología BIM a la nube, a realmente trabajar en un entorno colaborativo desconectado, a nivel de localización, pero conectado en tiempo real, independientemente de dónde nos encontremos, siempre con la máxima información disponible. Trabajando de esta forma, lo que conseguimos es obtener al final un gemelo digital, una copia exacta de nuestro proyecto digital, donde podemos conectar en un entorno dinámico información pues, a nivel de sensorética, de IoT, que nos permita pues, tomar mejores decisiones y automatizar tareas en tiempo real. Bueno, ¿cuáles son los conductores de valor que cuando trabajamos en proyectos de construcción, inmobiliarios o de cualquier tipo? Bueno, pues tenemos una fase de planificación donde tenemos que entender qué queremos hacer, que evaluar las diferentes opciones a nivel conceptual. Y esto está bastante enfocado más a proyectos inmobiliarios, pero es bastante común también en todos los proyectos. Luego, en el desarrollo de proyectos, pues evidentemente tenemos la fase de diseño y construcción y luego una última parte de eficiencia operativa cuando hablamos de operación y mantenimiento. Y esto al final tiene un impacto social, ambiental y económico a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, ¿cuáles son las soluciones de Autodesk que van a aportar valor en estas 4 fases de un proyecto? Bueno, pues a nivel de planificación os voy a presentar SpaceMaker como una solución donde se unifica diseño generativo e inteligencia artificial para estudiar diferentes opciones en las fases tempranas del proyecto. A nivel de diseño, pues vamos a hablar de algo que ya creo que conocéis todos, que es Revit, para trabajar en entornos BIM, pero sobre todo nos vamos a centrar en la parte del trabajo colaborativo. A nivel de construcción, pues tenemos soluciones como Autodesk Build y Autodesk Takeoff para todo lo que es la gestión de la obra, mediciones y bueno, la gestión operativa a pie de obra. Y luego en la fase de operación y mantenimiento tenemos Autodesk Tandem. Y todo esto está conectado, está unificado en un entorno común de datos que es Autodesk Docs. Al final son soluciones integrales basadas en un único entorno común de datos o única fuente de verdad del proyecto. Y estas soluciones van a tener un impacto en lo que yo llamo las 3 Cs: colaboración, coordinación y comunicación. Bueno, si empezamos con la parte de planificación, el objetivo de trabajar con SpaceMaker es que cualquier proyecto empiece de forma digital. Que cuando un arquitecto vaya a empezar un estudio de una promoción inmobiliaria o de un proyecto de urbanismo, pues no haya en ningún momento ni 2D ni papel, sino que todo sea digital. De esta forma vamos a ser capaces de partir de información existente, ya sea 2D o 3D. Vamos a ser capaces de, a través de inteligencia artificial, pues disponer de múltiples, o diría infinitos, opciones de diseño que nos permitan tomar la opción más eficiente, más sostenible o que aporte más valor a los requerimientos, a las necesidades que tenga el propietario o cliente final. Siendo capaces de pues, analizar estas diferentes opciones en tiempo real en un entorno colaborativo basado en un navegador web. Y permitiéndonos también pues, esta colaboración fluida entre el propietario y el arquitecto que están desarrollando las diferentes opciones y poder reducir los tiempos de validación o cambios que pueda haber a lo largo del proyecto. SpaceMaker lo que nos va a permitir es evaluar múltiples propuestas de diseño con diferentes soluciones. Pues, por ejemplo, a nivel de área vamos a poder estudiar temas de emplazamiento,
cómo los diferentes edificios tienen un impacto con unos con otros. A nivel de apartamentos vamos a poder incluso definir áreas que nos permitan estudiar las diferentes soluciones. A nivel de entorno vamos a poder entender cómo el terreno afecta a nuestro diseño. Vamos a poder conectar con los vecindarios que tenemos alrededor para entender cómo son estos efectos, ya sea a nivel de circulación o a nivel de impacto visual o a nivel de rendimiento energético. Vamos a poder, a nivel de normativa, pues evaluar diferentes opciones de parking, temas de ruido, restricciones geométricas, de asolamiento. Y luego, a nivel de sostenibilidad, bueno, pues entender cómo el viento puede tener un impacto en nuestro edificio. Como os decía, a nivel de asolamiento, pues entender cómo la luz solar y la luz diurna impacta en el proyecto y cómo también a nivel visual pues podemos obtener un mejor resultado. Aquí tenéis simplemente un ejemplo de cómo pues, podemos partir de una zona donde ya tenemos elementos en 3D y de forma muy rápida y sencilla evaluar múltiples opciones basado en parámetros. Algo que es muy importante, es el tener esta capacidad paramétrica de evaluar diferentes opciones y hacer múltiples opciones de diseño de forma rápida y sencilla. De forma que cuando estemos delante del propietario o del cliente final, pues poder hacer ajustes de forma rápida basado en sus requerimientos. Como veis, estamos en fases tempranas del proyecto, donde aquí lo que nos importa es evaluar pues, cuál es el rendimiento económico que vamos a tener del proyecto y evaluar múltiples opciones. Y aquí es donde entra en juego el diseño generativo, donde yo puedo, a partir de la definición de ciertos parámetros, evaluar infinitas soluciones y poder organizarlas o priorizarlas en función de las necesidades que tenga el cliente final o el propietario. Bueno, aquí estáis viendo los diferentes análisis que podemos hacer dentro de SpaceMaker para entender el funcionamiento energético sostenible que va a tener nuestra solución que estemos evaluando. Y esto no termina aquí, porque al final, en la fase temprana del proyecto, tenemos que continuar en la siguiente fase, ¿no? Entonces, SpaceMaker se conecta con Revit para todo ese trabajo que hemos hecho previo de evaluación de las diferentes soluciones, llevarlo directamente a Revit para seguir continuando en el desarrollo del proyecto BIM. Esto al final, trabajar con SpaceMaker lo que nos ayuda es a ahorrar tiempos, ya que no tenemos que, la colaboración es máxima y no tenemos que perder ningún tiempo a hacer cambios que supongan pues, la colaboración entre múltiples personas, sino que directamente en la plataforma podemos evaluar múltiples opciones. Reduce el riesgo, ya que podemos detectar problemas en fases tempranas del proyecto donde el coste de su resolución es mucho más bajo y estamos dando un valor extra al cliente final. Como arquitectos podemos realmente ofrecer un valor añadido con múltiples soluciones y que el cliente final elija la más eficiente o la que se adapta mejor a sus necesidades. Bueno, si continuamos, como os he comentado al principio, la base de todo es tener un entorno común de datos. Y aquí es donde Autodesk Construction Cloud va a ser el pilar, la base de toda la plataforma, de todo ese trabajo colaborativo. Pero bueno, tenemos que entender cómo es un poco la colaboración a día de hoy, ¿no? La colaboración donde no trabajamos en este entorno colaborativo, pues es una colaboración errática, donde la fuente de información está totalmente fragmentada, donde la comunicación es por vía email, WeTransfer, como os decía, por WhatsApp, y los diferentes agentes que intervienen en el proyecto realmente no están en una única plataforma colaborativa y las posibilidades de errores y retrabajos son muy altas. Sin embargo, si trabajamos en un entorno común de datos, o CDE, el acrónimo en inglés de Common Data Environment, bueno, pues es lo contrario, es unificar todos los agentes que intervienen en un proyecto de construcción, arquitecto, o sea, todo el equipo de diseño, la constructora, el propietario, los planificadores, el project manager, las diferentes subcontratas. Bueno, todas las personas que intervienen en el proyecto, unificarlos en un entorno colaborativo
para unificar todas las comunicaciones. ¿Y cuáles son los beneficios de tener un CDE? Bueno, pues uno, eficiencia. Si somos capaces de tener una única fuente de verdad, el acceso a la información va a ser mucho más rápido y vamos a estar seguros de que todos los agentes tienen acceso a la información adecuada en el momento adecuado. Bueno, calidad mejorada. Si somos capaces de ser más productivos y más eficientes, pues nuestro proyecto va a tener una mayor calidad. Colaboración en tiempo real. Al trabajar en un entorno colaborativo basado en la nube, el acceso a la información es instantáneo. O sea, en el momento que yo subo un documento, ese documento ya está disponible para todos los agentes que intervengan en el proyecto y que tengan acceso a esa información en segundos. Una única fuente de verdad. Esto es la base del CDE, ¿no? Estar seguros de que esta es la única fuente de verdad del proyecto y que estamos trabajando con la versión adecuada en el momento adecuado del proyecto. Y esto al final lo que nos implica es una reducción del riesgo a cometer errores que puedan tener un impacto brutal en el desarrollo del proyecto. No solamente a nivel de costes, sino también a nivel de tiempos. Cuando hablamos de un CDE, tenemos que hablar de gestión documental, ¿no? Y la base de cualquier gestor documental es tener acceso a la información. Pero Autodesk Docs, como parte de Autodesk Construction Cloud, no se queda solamente ahí, sino que nos va a permitir tener una gestión avanzada de los permisos de acceso con diferentes niveles de acciones que podemos tener con los documentos. Vamos a poder controlar las versiones, es decir, no solamente tener una trazabilidad de cada una de las versiones a nivel de almacenamiento, sino también comparar versiones para entender qué ha cambiado de una versión a otra. Esto lo enseñaré ahora en un segundo. Vamos a poder tener también flujos de aprobación de documentos que nos permitan garantizar que los documentos que llegan a la obra o los entregables del proyecto que pasan a aprobación por parte del cliente hayan pasado una serie de filtros previos para garantizar que esta información llega a las manos adecuadas en el momento adecuado. Pero no solamente nos quedamos aquí, o sea, tener Autodesk Docs como CDE nos va a permitir visualizar más de 50 formatos diferentes y en los que están incluidos el 100% de los formatos que utilizamos en el sector de la construcción. O sea, no solamente documentos ofimáticos como PDF o Word, etcétera, sino también documentos de proyecto, como son archivos de WG, archivos de Revit, archivos de Navisworks, bueno, archivos IFC, por supuesto. O sea, nos va a permitir visualizar, no tener que depender de una solución de escritorio, sino que poder visualizar cualquier documento una vez que tengamos simplemente un navegador web. Trabajar en un entorno común de datos también nos permite trabajar de forma estandarizada. Es una parte muy importante a la hora de mejorar nuestros procesos. De forma que vamos a poder implementar todo lo que la ISO 19650 habla sobre estandarización de entornos BIM, donde vamos a poder definir pues, la nomenclatura de nuestros archivos y poder garantizar que esa nomenclatura se cumple a través de un sistema de validación automática. Además, vamos a poder crear atributos personalizados que nos permitan pues, estructurar mejor nuestra estructura de archivos. Como os decía, una parte muy interesante de trabajar con Autodesk Docs es el control de versiones, saber qué ha cambiado de una versión antigua a una versión más actualizada. Luego, de forma visual, ya si estamos trabajando en 2D o en 3D, vamos a poder ver de un solo vistazo qué elementos han cambiado en un plano, por ejemplo. Sin embargo, cuando trabajamos en 3D podemos ir un paso más allá. Vamos a poder comparar estas versiones, pero vamos a tener un panel que nos va a permitir entender qué elementos han cambiado no solamente a nivel visual, sino realmente ver qué han cambiado a nivel, pues si han cambiado a nivel geométrico, si han cambiado a nivel de información, si han sido eliminados, si han sido modificados, es decir, se han movido en el espacio. Y bueno, pues realmente entender con una mayor exactitud cuáles han sido los cambios y poder validar dichos cambios con la fuente, o sea, con el equipo o empresa que haya realizado dichos cambios. Esto lo que nos va a permitir es trabajar en un entorno realmente colaborativo, donde independientemente de si somos diseñadores, ingenieros, arquitectos, somos la constructora o somos el cliente final, el propietario del proyecto, vamos a poder trabajar en un entorno colaborativo 100%
accediendo a la información en tiempo real. Y esto lo que nos va a permitir es tener simplemente mayor control del proyecto. Por lo tanto, hablando de control, el diseño colaborativo va a ser una parte fundamental de cómo mejoramos esta forma de trabajar entre diseñadores y propietarios, donde nos vamos a ver que vamos a tener una mejora del rendimiento a la hora de trabajar en cualquier proyecto. Bien, cuando hablamos de diseño colaborativo, yo quiero que entendáis que hay una serie de actividades fundamentales, que es el intercambio de datos entre los diferentes agentes de diseño, entre la ingeniería civil, la ingeniería de estructuras, la ingeniería de instalaciones, el arquitecto, y que a la vez hay una serie de hitos de proyecto que tenemos que garantizar que se cumplen y que tenemos que tener una trazabilidad de dichos hitos para garantizar la responsabilidad de cada una de estas empresas. Pero es muy importante trabajar en un entorno transparente que permita al propietario del proyecto o al project manager entender cuál es el estado real del mismo. Y esto lo vamos a conseguir trabajando en una única fuente de verdad del proyecto. Os vais a cansar de escucharme decir esta palabra, pero es la parte más importante del trabajo colaborativo basado en la nube. Entonces, esto lo que nos va a permitir es, pues, poner a todos los equipos que trabajan en el proyecto trabajando de una forma centralizada, sin necesidad de ninguna estructura IT compleja que requiere una inversión en hardware, que requiere un mantenimiento, que tiene una vida útil X, sino que directamente de una forma, diría bastante sencilla y rápida, vamos a poder establecer este trabajo colaborativo. Pero ¿cómo funciona? Simplemente quiero que entendáis cuál es el objetivo de este diseño colaborativo y cómo podemos garantizar el control de las entregas y hitos del proyecto. Bueno, pues cada equipo va a tener su entorno de trabajo, o sea, donde van a estar desarrollando nuevas versiones del proyecto. Luego, pues habrá unos responsables de cada una de estas empresas, de estos equipos de diseño, donde habrá dentro de un entorno publicado, bueno, pues ellos podrán revisar cuál es la última versión disponible de su parte del proyecto, donde podrán evaluar pues, los diferentes cambios que ha habido durante el ciclo de vida del proyecto. Pero a la hora de hacer entregas, bueno, pues vamos a poder disponer de un espacio compartido con una línea del tiempo que nos va a permitir generar paquetes de información entregables que van a contener pues, modelos BIM, archivos PDF, otros documentos ofimáticos que formen parte de estos hitos. De forma que cada una de estas empresas pues, va a poder consumir, revisar dichos entregables para evaluar si son lo que realmente necesitan o estaban esperando y poder hacerlos disponibles a los equipos de diseño para que continúen trabajando en las diferentes disciplinas. O sea, es fundamental que el equipo de instalaciones tenga la última versión aprobada por el equipo de arquitectura a final de semana o cuando el hito que se haya definido en el proyecto pues, corresponda. Y esto es muy importante. Lo que os decía de los cambios de diseño, de entender qué cambia de una versión a otra, nos va a permitir pues, detectar y resolver problemas de diseño más rápido y en fases más tempranas, lo que nos va a tener un gran impacto a nivel de reducción de tiempos y de posibles costes por retrabajo. Al final, lo que vamos a tener es un control exhaustivo de, a lo mejor, partes especiales o de interés del proyecto. Sobre todo, imaginaros cuando hablamos en proyectos hospitalarios, donde hay ciertas zonas que son más sensibles que otras, pues vamos a poder también disponer de herramientas que nos permiten sectorizar el control de dichos cambios. Bueno, veamos cómo es este flujo de trabajo directamente en el entorno cloud. Al final vamos a trabajar en este entorno colaborativo, donde las diferentes empresas van a formar parte del mismo. Y cada una de estas empresas va a ir asociada a un equipo, donde aquí veis que hay una serie de equipos donde en una línea del tiempo pues, va a haber una serie de entregables que van a poder ir consumiendo. Aquí vamos a ver el ejemplo de
cómo el equipo de ingeniería civil, pues el responsable del proyecto va a revisar lo que el equipo de diseño ha estado haciendo en la última semana, va a ver las evoluciones del mismo y lo que va a hacer es generar un nuevo paquete o un nuevo entregable del proyecto donde va a seleccionar la versión 10, que es la última versión disponible de cierta parte del proyecto. Y va a hacer un entregable para que el equipo de arquitectura pues, pueda bueno, evaluar el posicionamiento de la parte arquitectónica. Aquí lo que estamos viendo es ahora como el equipo de arquitectura pues está revisando ese paquete de información y lo valida para que ahora dentro de Revit los diseñadores pues puedan incluir, vincular estructura, no, perdón, ese terreno que va incluido en el proyecto. Otro ejemplo que estamos viendo ahora es cómo el equipo de arquitectura va a hacer exactamente lo mismo que hemos visto antes, que es compartir los modelos BIM que son relevantes para el diseño de los accesos del edificio. Bueno, pues ahora el equipo de ingeniería civil pues puede visualizar el entregable del equipo de arquitectura y verlo en contexto, ver qué posibles impactos puede tener en el proyecto y ponerlos a disposición del equipo de diseño para ahora trabajar, en este caso, pues en el entorno civil, pues sería con Civil 3D. Si os fijáis, aquí ahora estamos haciendo una incidencia, es decir, el equipo de diseño de ingeniería civil ha visto que hay una problemática. Bueno, pues directamente en el navegador web podemos ver el proyecto en conjunto. Aquí veis cómo es la ingeniería civil más la parte arquitectónica y genera una incidencia. Y esto sería pues, lo que vería el equipo en Civil 3D. Esto simplemente es un ejemplo de cómo sería el flujo de trabajo multidisciplinar entre diferentes empresas que trabajan en tiempo real en el entorno colaborativo. O sea, aquí reducimos los tiempos de forma brutal a la hora de colaborar entre los diferentes agentes, teniendo una única fuente de verdad del proyecto y reduciendo los tiempos en los que intercambiamos esta información y garantizamos que si existe algún tipo de problemática poder descubrirla en fases tempranas del proyecto. Una palabra que he dicho antes ha sido trabajo colaborativo en tiempo real. O sea, para los usuarios que estáis asistiendo hoy de Revit, sabéis que Revit permite el trabajo colaborativo en tiempo real. Significa que en un único proyecto, en un único modelo, pueden trabajar diferentes personas a la vez. Esto lo que permite es pues, trabajar en un entorno colaborativo, pero dentro de un entorno vamos a decir, dentro de la misma LAN, dentro del mismo entorno de red. Sin embargo, este concepto ya se nos ha quedado pequeño, ya se nos ha quedado obsoleto con las casuísticas que tenemos hoy día en los proyectos, ¿no? Con el tema de la pandemia, con proyectos internacionales, con proyectos multidisciplinares. Esto ya no es suficiente. Tenemos que ir un paso más allá y tenemos que trabajar en un entorno colaborativo que rompa estas barreras o fronteras de trabajar basado en servidores. Y aquí es donde BIM Collaborate Pro va a aportar mucho valor, donde nos va a permitir trabajar desde cualquier sitio, en cualquier momento y por cualquier persona. En inglés suena un poquito mejor, anywhere, anytime, anyone, pero esa es la realidad, ¿no? Donde directamente sin ningún coste añadido de infraestructura, de servidores ni mantenimiento, poder realmente trabajar en un entorno colaborativo en tiempo real con Revit y nos permite trabajar de forma deslocalizada desde casa, desde la oficina, desde a pie de obra, siempre conectados a través de Internet. Y esto no solamente va a traer una consecuencia de poder trabajar de forma deslocalizada y poder trabajar en un entorno colaborativo 100% en tiempo real, sino que nos va a permitir ser más eficientes. O sea, trabajar con BIM Collaborate Pro y con Revit nos va a permitir trabajar de forma más rápida, porque los tiempos de apertura, sincronización, guardado, son mucho más rápidos que cuando trabajamos en un entorno de red. Esto tenemos métricas, tenemos múltiples ejemplos de clientes donde cuando hablamos de rendimiento, cuando hablamos de tiempos, hay una diferencia bastante importante. Cuando hablamos cuando evaluamos un año en tiempos muertos,
mientras tardamos en abrir los proyectos, pues supone un ahorro muy importante. Bien, cuando hablamos de comunicación, trabajar de una forma colaborativa pues, nos va a permitir gestionar incidencias, marcas de revisión y mucho más. De forma que vamos a poder pues, abrir incidencias, asignar y tener un seguimiento de dichas incidencias desde cualquier lugar, de forma instantánea. Incluyendo pues, marcas privadas o comentarios públicos, hacer flujos de revisión y aprobación del ciclo de vida de estas incidencias y poder también generar transmisiones que pueden ser, vamos a decir, desde el punto de vista legal, cuando queremos asegurarnos de que cierta información llega a ciertas personas y dejar un rastro dentro de la plataforma que en futuras problemáticas pues, judiciales, pues tener una trazabilidad de que esta información se envió tal día, a tal hora a tales personas. Pero cuando hablamos de comunicación y gestión de incidencias, tenemos que entender cómo trabajamos en un entorno no colaborativo y qué valor añadido puede tener hacerlo de una forma conectada, ¿no? Bueno, pues en una construcción convencional, pues cogeríamos un plano, lo imprimiríamos, marcaríamos con un rotulador o con un lápiz o lo que sea, haríamos una marca de revisión, la anotación correspondiente. Luego tendríamos que escanearlo, en el mejor caso lo haríamos con el móvil, crearíamos un PDF y luego a posteriori pues mandaríamos un email. Sin embargo, con una construcción conectada, con una única fuente de verdad, pues sería de la siguiente forma. Yo tengo mi dispositivo móvil, ya sea un navegador web, ya sea un móvil o una tableta, y es abrir mi plano o mi modelo BIM, dibujar la marca o crear la incidencia correspondiente, documentarla y guardarla. Estamos hablando de algo que de forma convencional son, en el mejor de los casos, 30 minutos y en el entorno conectado pues podemos estar hablando de 1 minuto o incluso menos. Yo os hago las matemáticas. 29 minutos por incidencia que nos podemos ahorrar si trabajamos en un entorno conectado. Y este ahorro no es solamente a nivel de pérdida de tiempo de una persona, sino simplemente es el impacto que tiene en el proyecto a la hora de resolver esta incidencia de forma mucho más rápida. Bueno, cuando hablamos en la obra, o sea, más ya a pie de obra, no directamente en fase de diseño, bueno, pues podemos ir un paso más allá, o sea, porque requiere mucho más tiempo. O sea, requiere ir a la obra, tomar fotografías, tomar notas, descargar las fotografías, pasar las notas que hemos hecho a pie de campo, generar un informe, enviarlo y registrar la incidencia correspondiente en la herramienta que tengamos, que puede ser incluso un Excel. Sin embargo, en el entorno de construcción conectada, pues estamos hablando de tomar las fotografías, dictar las notas, porque como tenemos un dispositivo móvil, pues directamente podemos dictar las notas para que nos lo transcriba y generar un informe o generar una incidencia de forma automática. De forma estimada, pues podemos estar hablando de forma convencional 1 hora y media, de forma conectada, pues 15 minutos. Os hago las matemáticas, estamos hablando de un potencial ahorro de tiempos en la resolución de una incidencia a pie de obra de 1 hora y cuarto por incidencia. Luego, ya os podéis imaginar el cambio brutal que esto puede suponer en el impacto del proyecto. Bien, cuando hablamos de coordinación, pues es muy importante detectar las interferencias lo antes posible. Y aquí Autodesk Construction Cloud lo que nos va a permitir es federar modelos de diferentes fuentes de información, no tiene por qué ser exclusivamente de modelos BIM de Revit, detectar automáticamente los conflictos de todas las versiones de los modelos que se vayan publicando, es decir, toda la parte administrativa de coger modelos de diferentes fuentes que han venido por email, por WeTransfer, directamente unificarlo en la plataforma y dejar que la plataforma busque esas interferencias por nosotros. Luego, hacer una agrupación de conflictos por tipo o por parámetros, hacer una clasificación de estas interferencias para generar incidencias de coordinación. Y esto a su vez se conecta con Revit para su correspondiente resolución o incluso con Navis para análisis de interferencias más avanzados
basados en reglas. Esto no viene a sustituir el flujo clásico con Navisworks, sino que viene a complementarlo, de forma que democratizamos el acceso a la coordinación. Aquí vais a poder ver cómo directamente en la plataforma, pues yo tengo un listado de todos los modelos que tengo en mi espacio de coordinación y que yo fácilmente puedo elegir qué modelos quiero ver de forma federada. Es decir, hacer un modelo que incluya de las diferentes disciplinas que me interesa en un momento puntual pues, visualizar. El navegador pues, lo que nos va a permitir es seccionar por niveles, incluso vamos a poder visualizar, dar paseos virtuales directamente en el proyecto y entender cuáles pueden ser las problemáticas, no solamente a nivel de interferencias, sino también problemáticas constructivas que conlleven en generar incidencias. Estos modelos federados que yo puedo ir creando, pues puedo en cualquier momento añadir o eliminar modelos según me interese y guardarlos tanto de forma pública o de forma privada para en futuras visualizaciones pues poder hacerlo de forma más rápida y estandarizada. Hablamos de detección de interferencias pura y dura. Dentro de la plataforma lo que vamos a ver es una matriz de interferencias como la que estáis viendo ahora, en la que yo puedo pues, filtrar esta matriz para hacerla pues, más pequeña, según me interese, y poder acceder a esos modelos que están colisionando entre sí. Una vez que yo clico en estos modelos, bueno, pues ya puedo ver un listado completo de todas las interferencias que tengo en el proyecto. Aquí va a haber interferencias que por su naturaleza no tenga por qué ser realmente incidencias, sino que pueden ser estrategias de modelado, como por ejemplo cuando modelamos un falso techo con sus correspondientes luminarias, ¿no? Luego vamos a poder definir en cada momento si realmente una interferencia dentro de la plataforma es o no una incidencia. Aquí estáis viendo cómo yo estas interferencias las puedo agrupar por parámetros. De forma, por ejemplo, pues, ordenarlas por tipo de sistema, ¿no? Y ser capaz de entender mejor qué elementos forman parte de cada una de las interferencias. Aquí es el ejemplo que os decía, ¿no? Donde yo puedo especificar que estas luminarias o difusores pues no son incidencias reales, sino que las elimino como interferencias del proyecto. Un siguiente paso pues, es, ahora que sí tenemos realmente una colisión que queremos convertir en incidencia, pues simplemente indicar dónde vamos a colocar esta incidencia y empezar a documentarla. Esta es una parte muy importante porque nos va a definir cómo esta incidencia va a evolucionar luego en el tiempo y cómo poder priorizarla, ¿no? Donde vamos a definir tipología de incidencia, a qué empresa o persona le asignamos la incidencia, una fecha tope de resolución, cuál ha sido la causa o la tipología de incidencia y una descripción que por defecto ya se añade donde vienen digamos, las matrículas de cada uno de estos elementos que forman parte del proyecto. Y automáticamente también obtenemos un pantallazo, pero también podemos añadir documentos adicionales. Esto al final lo que nos permite es reducir los tiempos a la hora de la detección y resolución de las incidencias en un entorno 100% colaborativo. Luego, el tiempo de acción-reacción desde que encontramos una incidencia, una interferencia, hasta que la solventamos, se reduce de forma brutal. Pero podemos ir mucho más allá. O sea, cuando hablamos de trabajo colaborativo, hay algo tan común como son las reuniones que hacemos cada día y que muchas veces pues tomamos notas, tenemos un orden del día donde, bueno, esto está pues en nuestra herramienta de calendario o en cada empresa o cada usuario tiene su propia herramienta desconectada. Sin embargo, dentro de Autodesk Construction Cloud vamos a poder tener esta herramienta de reuniones que nos permite centralizar a los diferentes temas que queremos comentar, asociar estos temas a incidencias existentes en el proyecto y vincularlas a los usuarios de interés
que tienen que formar parte de la discusión en esta reunión. Esto lo que nos va a permitir es que en el tiempo vamos a poder hacer reuniones de seguimiento de puntos que hemos definido en reuniones anteriores y realmente tener un control y una trazabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y que nos permita pues, minimizar errores y retrabajos. Una parte muy importante en la gestión de incidencias y de la comunicación del proyecto es la generación de informes. Dentro de la plataforma vamos a poder automatizar la creación de estos informes que nos permitan entender pues, el rendimiento del proyecto por categorías y permitir que todas las personas relevantes del proyecto, es decir, el project manager o los responsables de cada una de las disciplinas, tienen un informe detallado del estado del proyecto en tiempo real. De forma que entender de forma rápida cuántas incidencias han sido cerradas esta semana, cuáles siguen pendientes y cuál es toda la documentación que va asociada a dichas incidencias. Bueno, cuando hablamos de seguimiento, entrega de proyecto y operación, pues también podemos sacar mucho rendimiento trabajando en este entorno colaborativo. Cuando hablamos concretamente de seguimiento del proyecto, pues dentro de la plataforma vamos a tener un panel principal donde yo, como usuario que accede a la plataforma, de un solo vistazo, puedo tener una serie de gráficos, una serie de información clave que me permita entender cuál es mi trabajo hoy, cuál es la situación del proyecto a día de hoy y dónde tengo que tomar acciones o priorizar entre un listado de diferentes tareas que tengo que hacer. Esto es totalmente personalizable y puede ser incluso expandido con integraciones de terceros para incluir información añadida, como puede ser dashboards de Power BI dentro del panel. Pero esto es a nivel de proyecto. A nivel de, yo como usuario entro en la visualización de un proyecto. Pero cuando yo soy un ejecutivo a nivel de la constructora o soy el propietario que está gestionando diferentes proyectos de forma global, pues requiero de tener una visión holística de todo lo que está pasando en mi cartera de proyectos, ¿no? Luego, de esta forma, pues yo tengo una visión donde yo puedo entender pues, diferentes riesgos que existen en mi proyecto, puedo entender qué está pasando, cuál es el comportamiento de diferentes empresas que tengo contratadas en diferentes proyectos y de una forma muy visual, pues entender cuál es la salud de mis proyectos para tomar decisiones basadas en información real. Cuando hablamos ya de la fase de operación y mantenimiento, de la entrega del proyecto, pues el objetivo de Autodesk es dar mejores resultados en la cadena de valor en esta transición. Y lo que vemos es que a los propietarios, en vez de darles una cantidad ingente de documentación en papel, en PDF, o sea, folios y folios de documentación técnica, lo que queremos conseguir es, vamos para atrás, es unificar toda la información BIM que se ha ido desarrollando en este entorno colaborativo y unificarlo como un gemelo digital a través de Autodesk Tandem, donde todos esos modelos BIM podemos unificarlos en esta plataforma y poder aportar estos modelos BIM con toda la información de todo el ciclo de vida del proyecto, desde todos los activos, con toda la documentación técnica de cada uno de estos elementos y poder ponerlos a disposición del operador, del propietario, para, bueno, pues en cualquier momento acceder a la información de estos modelos y poder activar o desactivar la información relevante a dichos modelos o incluso hacer una gestión de activos de los diferentes elementos que forman parte del proyecto, donde yo aquí voy a poder incluir información durante el ciclo de vida del proyecto, como puede ser números de serie, cambios de mantenimiento o información relevante que pueda surgir durante la explotación del proyecto. Tandem es una solución que lleva relativamente poco en el portfolio de Autodesk y que está creciendo de una forma también muy acelerada para aportar valor en esta fase de operación y mantenimiento. Ya estamos llegando al final. Simplemente quería hacer como un resumen de todo lo que hemos visto a día de hoy, donde, bueno, pues trabajar en un entorno colaborativo
desde la fase de planificación, diseño, construcción y operación, nos va a permitir aportar un gemelo digital. O sea, vamos a poder aportar realmente valor al propietario desde las diferentes fases del proyecto. Y aquí BIM es la columna vertebral de esta transformación digital. Y para ello damos una serie de pasos. Hemos visto que digitalizar formaba parte fundamental cuando hablamos al inicio de la transformación digital. Pero no solamente es digitalizar la documentación del proyecto, es decir, pasar del papel al entorno digital, al CAD o al BIM, sino es ser capaces de gestionar todos los documentos y datos de un proyecto, colaborar en las diferentes fases del diseño en un entorno colaborativo, automatizar flujos de trabajo que son fácilmente digitalizables y tener un control tener un mayor control y cumplimiento del proyecto. Un siguiente paso es capturar. O sea, durante todo el ciclo de vida del proyecto vamos a ser capaces de capturar información relevante, incidencias, cambios del proyecto, hitos y entregables durante toda la fase del proyecto, que nos van a permitir, pues, dar un siguiente paso, que es visualizar de forma avanzada todos estos datos y entender realmente cuáles son las diferentes problemáticas que hay en el proyecto y cómo podemos tomar mejores decisiones basado en estos datos que nos permiten hacer análisis que nos llevan a una optimización del proyecto. Bueno, espero que tengáis preguntas. Yo, por mi parte, bueno, os he explicado de una forma pues, rápida lo que podemos hacer para mejorar nuestra forma de trabajar en un entorno colaborativo, de cómo poder mejorar y reducir los tiempos para la revisión, validación de proyectos, pero esto simplemente es la parte, el exterior de un coche. Pero hay mucho más. Entonces, yo estaré encantado, junto con todo el equipo de Autodesk en España, de, si tenéis interés, pues hablar más en detalle de los diferentes flujos de trabajo que hemos visto hoy, de las diferentes soluciones que hemos visto hoy, que pueden tener un impacto positivo en vuestra forma de trabajar y en vuestro negocio. Y sin más, pues muchas gracias y si os parece, pues damos paso a posibles preguntas. Muchas gracias, José. Muy interesante, súper interesante el webinar. Desde que empezamos a escuchar Autodesk, ¿verdad? Hace como 20 y tantos años empezamos ahí a trastear un poco con el AutoCAD. Es impresionante, ¿no? Cómo ha evolucionado todo esto. ¿Alguna pregunta que queráis lanzarle a José en este momento? Si no, por supuesto, a través de nosotras, en este caso, si queréis entrar en detalle en cualquier cuestión, ¿vale? Con José o con Lara Sánchez, también de Autodesk, por supuesto, proporcionamos sus datos, sus contactos, ¿vale? Y bueno, pues si tenéis dudas a posteriori, estaremos encantados de canalizarlas y de que os pongáis en contacto, ¿vale? Sabemos que en estos momentos, Eso es. cuando decimos dudas, preguntas, No nos animamos. se queda ahí un poco, pero no pasa nada. Además, así también cumplimos nuestro horario, que nos gusta ser bastante ingleses en ese sentido. Estamos muy saturados de reuniones todos, o sea que si no tenéis ninguna cuestión en este momento, si queréis, José, cerramos y, por supuesto, dando posibilidad de poder lanzar cuestiones en otro momento. Y nada más, muchísimas gracias, José. Y, por supuesto, compartiremos la grabación del webinar, como todos los webinars que hacemos en la PTEC. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Buen día. Buen día.